Bienvenidos y bienvenidas a la disertación de una investigación de ascenso a la categoría asociado que está íntimamente ligada a los compromisos éticos, políticos, humanos y sociales que subyacen en el proceso de comprensión e interpretación de fenómenos pedagógicos, donde las competencias y habilidades investigativas nos despliegan posibilidades de encontrarnos en ellos y encontrarlos a ellos en la diversidad de pensamiento, en procura de generar conocimientos, aperturas mentales y transformaciones sensiblemente insurgentes en el programa de formación avanzada de la maestría en educación propuesto por el CEPET. Al ubicarnos en el mundo de vida y poder construir nuestra idea de la realidad, amerita que aprendamos a observar, comunicarnos, percibir, sentir, estar, comprender e interpretar, porque la vida toda es una gran investigación fenomenológica, siendo un viaje apasionante a pesar de la frustración generada al no poder encontrar respuestas totalmente tranquilizadoras. Soy la docente investigadora Tibisay Urbina, adscrita al CEPET, y hoy les doy a conocer los resultados obtenidos de un proceso investigativo iniciado en el 2021 y culminado en el 2024 como responsable de la maestría en educación en el Eje General José Félix Rivas, titulado Estrategia de Formación a Distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes de la maestría en educación en el Eje General José Félix Rivas, el cual se encuentra enmarcado en la línea de investigación, problemática, necesidades y exigencias académico-formativas de investigación, de formación y funcionamiento de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el marco de las exigencias del Proyecto Nacional Simón Bolívar y el Plan de la Patria. Desde un enfoque emergente partimos del problema sentido en el programa de formación avanzada Maestría en Educación en el Eje General José Félix Rivas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Observamos endógena y abiertamente la disminución de la matrícula al tratar de contactar a los estudiantes de la primera, segunda y tercera corte para la verificación de la data, así como apatía en los 23 estudiantes que aún permanecían activos, presentando el síndrome todo menos tesis, entre otros factores que les han dificultado culminar la formación y entregar el trabajo de grado. Lo que nos llevó a preguntarnos en un inicio cómo lograr el acceso comunicacional desde el distanciamiento social con los estudiantes de la maestría en educación que se encuentran en permanencia. ¿Cuáles son los factores opresores internos y externos que intervienen en el estudiante de maestría en educación que lo impulsa a desertar o mantenerse en permanencia sin lograr un avance significativo en su trabajo de grado? Para dar respuesta a estas interrogantes, procedimos a profundizar en el fenómeno objeto de estudio con la aplicación de indagaciones profundas, abiertas y flexibles, realizando contacto virtual a través de conversaciones telefónicas y mensajes de texto dejados en los grupos de chat en las plataformas de Telegram y WhatsApp, creados para tal propósito, lo cual se convirtieron en entrevistas a profundidad. Se hizo evidente la necesidad de los estudiantes de ser escuchados y atendidos en el distanciamiento social causado por la COVID-19. En el proceso de las fases indagatorias empleamos una metódica coherentemente creativa y formativa desde una visión lógica configuracional como método inicial emergente de apertura mental, abordando las bondades de la fenomenología hermenéutica para investigación educativa y experiencias vividas propuestas por Van Manen, lo cual permitió en un primer momento develar los factores opresores externos e internos medulares que han limitado el empoderamiento del conocimiento y culminación del trabajo de grado en el lapso previsto por parte de los sujetos de estudio. Y segundo, al dar rienda suelta a la subjetividad involucrada en los procesos hemisféricos cerebrales coherentemente articulados para ejercitar el pensamiento y la capacidad creadora comprometida con el desarrollo del conocimiento, manifestándose además en una metódica que nos permita el pliegue y despliegue de los procesos autónomos, creativos y formativos en procura de una comprensión profunda del objeto en estudio. Por consiguiente, se desarrollan las fases indagatorias. Con relación a la primera fase indagatoria realizada con autorización de los sujetos de estudio,
Procedimos a aplicar inicialmente un ejercicio interpretativo a las conversaciones telefónicas y los mensajes de textos dejados en los grupos de chat en las plataformas de Telegram y WhatsApp para develar los factores opresores externos e internos medulares que impiden que los maestrantes culminen su trabajo de grado, teniendo presente que el fenómeno estudiado es dinámico, evolutivo e interactivo, por lo que tomamos en consideración las posturas de Ausubel, Vygotsky y Heidegger. Los aportes psicológicos de David Ausubel nos adentra a que debemos tomar en cuenta los conocimientos previos alcanzados durante la formación en los sujetos de estudio, así como los factores que intervienen para avanzar en consecuencia hacia la culminación del trabajo de grado. Ausubel manifiesta que si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese este y enseñe consecuentemente. Mientras que la postura psicológica de Lev Vygotsky, plasmada en su obra La historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, considera que el lenguaje y el pensamiento son funciones mentales superiores que se desarrollan a través de la interacción con el entorno, por cuanto el lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados, fortaleciendo las habilidades cognitivas como procesos de interacción social y herramienta fundamental para la comunicación, el pensamiento y las resoluciones de problemas, permitiendo compartir y desarrollar conocimiento. Por su parte, Heidegger, en su obra Ser y Método, considera que el comprender es la forma de entender que el ser humano está ahí, que se hace presente de alguna manera y que a través de la hermenéutica que podemos develar esa presencia. Sus principios se anclan en que los seres humanos tienen un mundo donde interactúan y se comprometen con su entorno, con lo que hacen. En este sentido, el leer las producciones de los sujetos de estudio anclada con dificultad en las redes sociales, se hace presente el compromiso ético con el mundo, en el cual se desenvuelven, donde sus habilidades, significados y prácticas tienen sentido gracias a los espacios que comparten. Al respecto, Fernández Llocando considera que la manera fundamental de vivir en el mundo es a través de la práctica, por lo que consideramos que el compromiso asumido de los sujetos de estudio es con el mundo, desde el empoderamiento del conocimiento, el reconocimiento de sus debilidades y fortalezas en los procesos cognitivos, competencias y habilidades investigativas, así como la puesta en práctica del ejercicio investigativo, donde la disciplina y la fuerza de voluntad juegan un papel importante. Una vez analizadas, comprendidas e interpretadas las conversaciones telefónicas y los mensajes de textos autorizados por los sujetos de estudio, nos encontramos que entre los factores opresores internos y externos involucrados están 7 como los más relevantes. Y estos son: debilidades en las competencias intelectuales para la comprensión de la metódica a asumir. Desmotivación causada por agentes externos como la COVID, el bloqueo económico, pérdida de familiares cercanos, carencia de equipos tecnológicos adecuados. Los valores personales que ponen en juego la ética del investigador. El contexto socio-histórico, político, económico, cultural, trastocado por el contexto inédito que vivimos. Ausencia de tutor. Indecisión en el abordaje del tema para su investigación. Y debilidad en la apropiación de conocimientos tecnológicos. Entre las contribuciones de otras voces en torno a los hallazgos obtenidos en la primera fase indagatoria, encontramos los aportes de Salina, quien manifiesta en su artículo titulado El síndrome de TMT y el síndrome de TMA, concluye que aunque terminan sus materias a tiempo, se quedan sin terminar la tesis. No hay estudios de cuántos están cambiando permanentemente de tema, de tutor, de sitios de trabajo o de metodología, pero quienes al fin no terminan el trabajo.
En cuanto a Leal, en su libro La autonomía del sujeto investigador y la metodología de la investigación, manifiesta que el 90% de los estudiantes de posgrado no culminan su trabajo de grado. En la segunda fase indagatoria, se dio rienda suelta a la subjetividad involucrada en los procesos hemisféricos cerebrales, coherentemente articulados para ejercitar el pensamiento y la capacidad creadora comprometida con el desarrollo del conocimiento por parte de los sujetos de estudios, esto alcanzado hasta ahora en su formación. Procedimos entonces a realizar lecturas profundas y valoraciones de los proyectos de investigación entregados vía email por ellos. Tomamos en consideración los criterios de la ficha valorativa del proyecto de investigación de la maestría en educación ajustados para este propósito. Una vez realizado el análisis de los resultados arrojados por la ficha valorativa, pudimos constatar debilidades en los procesos cognitivos por parte de los sujetos de estudio. En cuanto a la claridad formal del lenguaje, el estilo gramatical, la redacción y uso correcto de la ortografía. Además, debilidades en el empleo de la técnica para registrar las referencias y citas bibliográficas. También debilidades en el procedimiento de análisis e interpretación de los resultados, así como debilidades en el ejercicio dialéctico coherente del discurso argumentativo al momento de ejercitar las habilidades de pensamientos, tales como la comparación, contrastación, confrontación, contradicción u oposición hacia una reflexión crítica sobre los postulados epistémicos y metodológicos y sus aplicaciones en la forma de analizar y sintetizar al relacionar un hecho con los factores que lo desencadenan, así como las consecuencias que conlleva el evento, situar los hechos y fenómenos en un tiempo y espacio determinado. Y no menos importante, debilidad en gestionar el tiempo y la energía que se invierte en el proceso. Para sustentar estos hallazgos obtenidos en la segunda fase indagatoria, procedimos a realizar un arqueo bibliográfico, siendo 6 los autores asumidos en este proceso. Underhead manifiesta que son 4 las operaciones mentales. Morse, por su parte, considera 4 los procesos cognitivos. Moreno clasifica en 7 las habilidades que fomentan las competencias investigativas. Ollarves y Salguero considera 3 las habilidades. Hermida y otros proponen 3 competencias, mientras que Campo y otros se enfocan en el desarrollo de 5 habilidades. Por consiguiente, procedimos a comparar, confrontar y contrastar los aportes de los autores antes mencionados, así como los hallazgos obtenidos en la segunda fase indagatoria. Los ejercicios anteriores consideramos que tanto los procesos cognitivos básicos como los superiores son importantes para el fortalecimiento de las competencias investigativas, por cuanto inferimos que tales competencias tributan a la capacidad que tiene el individuo de ser acto y apto para, partiendo del reconocimiento de sus fortalezas y debilidades cognitivas, así como la combinación entre conocimientos, destreza, actitudes y valores direccionados en la práctica investigativa para desarrollar las fundamentaciones ontoepistémicas, filosóficas, epistémicas, metodológicas y técnicas desde un contexto determinado. En conexión con lo anterior podemos visualizar el hilo conductor propuesto, que ha de tener una investigación educativa para una mejor comprensión en cuanto a la importancia que tiene las fundamentaciones ontoepistémicas, filosóficas, epistemológicas, metodológicas y técnicas, en el reforzamiento de los procesos cognitivos y cómo su coherencia tributa en el fortalecimiento de las competencias investigativas en el programa de formación avanzada de la maestría en educación. Simón Rodríguez, en su enfoque educativo, promovía la idea de una educación integral que estimulara la curiosidad, la observación, el pensamiento crítico y la investigación como herramientas fundamentales para el aprendizaje. Al respecto, la fundamentación ontoepistémica es la base esencial de una investigación, donde la esencia del investigador, sus valores y experiencias se manifiestan siendo confrontadas y contrastadas con la realidad observada objeto de estudio. Aunado a ello, se apoya de los hallazgos obtenidos por parte de los informantes clave y
los sujetos de estudio, así como aportes de autores que se relacionan a esa realidad desde diferentes contextos y escenarios. De seguida, la fundamentación filosófica, la cual queda sustentada por el reconocimiento de voces filosóficas en la educación, evitando con ello la miopía reinante, dado que la filosofía es un referente principal e ineludible. Su dinamismo incide positivamente en la práctica educativa. Su ausencia daría como resultado un estudio estéril. Por tal razón, aunque no aparezca reflejado en la estructura como un apartado específico, el mismo se ha de encontrar dentro del documento para sustentar posturas y visiones. A continuación, la fundamentación epistémica. Como dijera Karl Popper, nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Esa relación entre lo que conocemos e ignoramos es en este apartado donde buscamos ese conocimiento logrado por otros autores sobre el objeto de estudio, las teorías que lo sustentan, las conceptualizaciones que surgen de las categorías o temas de estudio, sus basamentos legales que no pueden faltar en una investigación puesto que nos orientan hacia las políticas de Estado vigente. Le sigue la fundamentación metodológica, donde nace la magia, puesto que conocer los distintos métodos, los paradigmas metodológicos y enfoque nos permitirá elaborar la ruta metódica de nuestra investigación, según la problemática o fenómeno que fue abordado. Es ese camino que nos ayudará a llegar al propósito planteado. No existe método sin teoría. Con relación a la fundamentación técnica, es en este apartado donde instrumentalizamos el estudio al emplear distintas técnicas, herramientas, procedimientos para encontrar lo que estamos buscando. Planeamos y ejecutamos acciones necesarias para generar resultados que propicien la transformación que aspiramos a alcanzar. En el esquema evidenciamos que cada una de las fundamentaciones propuestas son necesarias para el recorrido de una investigación científica, por lo que superar las debilidades que el investigador presenta en su proceso cognitivo activará las distintas habilidades que favorecerán en la comprensión y fortalecimiento de las competencias investigativas. En la cima de la pirámide tenemos el cubo de Rubik, o cubo mágico, el cual será develado más adelante por su complejidad en el proceso cognitivo. Podemos observar en el esquema que los procesos cognitivos se encuentran presentes en cada una de las fundamentaciones donde se aprecian las habilidades que debemos activar para fortalecer las competencias investigativas, lo que nos motiva en este punto desglosarlo a detalles. Con relación a los procesos cognitivos básicos, tenemos las habilidades de percepción que involucran la memoria, el procesamiento de la información, la atención, los valores y la sensopercepción. Mientras que en los procesos cognitivos superiores tenemos las habilidades metacognitivas, donde la gestión del tiempo y la energía corporal, traducida en bienestar humano, necesarias para activar las funciones ejecutivas, el aprendizaje, el lenguaje, la creatividad, la reflexión y la planificación. Con relación a las habilidades del pensamiento, se practican principalmente en los procesos filosóficos que se ejercitan desde el discurso analítico reflexivo, en la investigación tales como argumentar, contrastar, confrontar, comparar, encontrar contradicciones, comprender, sintetizar, teorizar, recontextualizar, entre otros. En cuanto a los fundamentos epistémicos, encontramos las habilidades de construcción conceptual, habilidades de construcción social del conocimiento y habilidades indagatorias. Para la fundamentación metodológica se desarrollan las habilidades de construcción y comprensión metódica. Esto quiere decir que cuando abordamos la realidad objeto de estudio, elegimos el método que dará sentido organizacional a la investigación, así como la teoría que lo sustentará. No puede existir el método sin teoría, por tanto, la metodología actúa como bisagra para relacionarlo recursivamente. Con relación a la fundamentación técnica, durante el proceso desarrollamos habilidades instrumentales donde involucramos el manejo del lenguaje formal, dominio de los procesos cognitivos, comunicacionales,
organizativos y colaborativos, que nos lleva a la divulgación de la información y coherencia en los trabajos en equipo. De igual modo, desarrollamos las habilidades tecnológicas o digitales, el uso de dispositivos para la información y comunicación desde las TIC. En la producción científica se manifiesta la apropiación del conjunto de habilidades antes mencionadas, al potenciar el saber por sí mismo, el saber conocer, saber hacer, saber ser, saber transferir y transmitir. Procedemos a develar lo miriadamente complejo del imaginario del cubo de Rubik o cubo mágico, donde el aprendizaje permanente, en esencia, es un proceso cognitivo complejo, activo y dinámico. Se construye y reconstruye a través de los conocimientos compartidos, partiendo de experiencias previas e empíricas. La interacción del otro y los otros, integrándola o descartándola según la información que recibamos. En tal sentido, consideramos que los sujetos de estudio requieren comprometerse disciplinadamente, ejercitar la fuerza de voluntad, para demostrar desde el inicio de su formación los conocimientos previos y el interés en lo que se hace, donde ponga de manifiesto las habilidades hasta ahora adquiridas, como un primer paso para el fortalecimiento de las competencias investigativas, lo cual permitirá al docente fijar una postura formativa más realista, tomando en cuenta la coyuntura actual que vive el país. Confrontar situaciones para así poder guiar al estudiante y orientarlo a deslastrarse de prácticas erráticas que lo limitan en su formación e impiden culminar metas y compartir hallazgos. Por su parte, Lao Tzu, en el siglo VI a.C., manifiesta que el conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Al respecto, Morin advierte que lo complejo es lo que está tejido en conjunto. Es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Además, manifiesta que solo la complejidad permite abordar la complejidad. Luhmann, sin embargo, la transforma a través de un proceso de racionalización que permita intervenir y entender la realidad de los sistemas sociales. Por tanto, la asume como elemento fundamental y que, a su vez, fundamenta la comprensión de la realidad. Maturana y Varela, por su parte, proponen que la complejidad sea vista desde la neurociencia. Lo planteado por Morin, Luhmann, Maturana y Varela coincide con el imaginario de la caja de Pandora, dado que la complejidad está visibilizada en el caos e incertidumbre inmersos en el sistema. La capacidad de los elementos que la conforman, que establecen relaciones entre sí, y estas relaciones deben ser vistas desde la neurociencia. Y si el docente no está preparado, el problema es aún mayor. Además, lo profundo de esta complejidad es representada por el accionar del cubo mágico o cubo de Rubik. Vista desde las interacciones recurrentes y recursivas, donde miríadas de combinaciones se generan entre pensamientos lógicos existentes en la multidimensionalidad del conocimiento, así como sentimientos, emociones y acciones creativas, presentes en cada sujeto que subyace en los espacios educativos. Para complementar lo anterior, la complejidad desde la mirada freiriana está dada en comprender un tiempo antropológico, sociohistórico, político, económico, cultural, así como filosófico y pedagógico. En otras palabras, una lectura crítica del mundo de vida implica, para Freire, una comprensión dinámica entre la sensibilidad del mundo menos coherente y una comprensión más coherente del mundo. Esa antropología presente está visibilizada en el contexto país por que vivimos, tanto la docente investigadora como los sujetos de estudio, y en sus necesidades sentidas que obstaculizan el avance hacia la producción de trabajo de grado. Tal complejidad es infinita, por lo que no debemos asumir que podemos dar una formación y pretender que todos aprendan de la misma manera. Cada sujeto aprende a su ritmo, según sus procesos cognitivos.
Durante el análisis e interpretación de la información recabada en la primera fase de indagación, empleamos la variación imaginativa libre propuesto por Van Manen, quien plantea que con este método filosófico podemos llegar a determinar si un tema es realmente esencial o solamente casual respecto al fenómeno estudiado. La variación imaginativa libre consiste básicamente en plantearse preguntas tales como: si eliminamos o cambiamos en nuestra imaginación un tema, ¿el fenómeno continúa siendo el mismo? Sin el tema en cuestión, ¿el fenómeno pierde su significado fundamental? Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, manifiesta que existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Para Freire, la educación debía transformar la realidad para hacerla más humana a través de la palabra, la acción y la reflexión. Para ello, propuso la teoría dialógica, fundamentada en la concientización del oprimido y el reconocimiento de los saberes previos que ellos poseen, siendo la educación un derecho irrenunciable con objetivo bien definido, que es desarrollar integralmente a la persona. Reflexionar sobre los hallazgos obtenidos nos retroalimenta como docente y nos posiciona en el estar con ellos en la práctica dialógica, concientizándonos en sus necesidades sentidas para luego generar cambios. Como técnica de evaluación de la segunda indagación se empleó la ficha valorativa del proyecto de investigación de la maestría en educación, ajustado por la docente investigadora para este proceso, la cual consta de 16 criterios y 5 indicadores. Por todo lo antes expuesto, tenemos como nudo crítico que la formación recibida por parte de los sujetos de estudio que se encuentran en permanencia en la maestría en educación en el eje general José Félix Rivas no ha sido suficiente para la concreción del trabajo de grado. A este respecto, el proceso de aprendizaje es interactivo. Amerita que se generen cambios en el estado mental actual de los sujetos de estudio hacia una apertura mental deseada, que le permita empoderarse del conocimiento. Es, por tanto, una decisión íntima que deberá tomar con disciplina, compromiso y fuerza de voluntad cada uno de ellos. El diálogo recurrente y recursivo, así como la retroalimentación, son vitales para motivar y contribuir al desbloqueo de los factores opresores internos que los limitan a alcanzar sus metas. Teniendo presente que el proceso investigativo es cíclico, nos preguntamos, ¿cómo podemos contribuir en el fortalecimiento de las competencias investigativas en los sujetos de estudio? Para dar respuesta a esta nueva interrogante, nos planteamos como propósito general implementar una estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes de la maestría en educación en el eje general José Félix Rivas, de lo cual los sujetos en estudio tuvieron de acuerdo. Los siguientes propósitos específicos del trabajo de ascenso nos devela la metódica que asumimos en la continuidad de las fases del modelo IAP propuesto por Urbina, los cuales nos permitió determinar los basamentos teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo de ascenso. Diseñar la estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los sujetos de estudio. Aplicar las actividades diseñadas en la estrategia de formación a distancia y valorar los resultados obtenidos de las acciones ejecutadas. La contribución a la teoría del trabajo de ascenso está reflejado en el abordaje de los distintos enfoques filosóficos, psicológicos, educativos y metodológicos que nutren el recorrido epistemo-metodológico de la investigación. Se orienta hacia el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo y la reflexión-acción, ambos necesarios para su incorporación en el proceso transformacional. Incorpora metodologías de investigación-acción participativa con carácter sistémico secuencial que sustenta el orden teórico y metodológico durante el desarrollo de la estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los sujetos de estudio.
En cuanto al aporte práctico, se materializa, entre otros aportes, en una estrategia de formación a distancia, basada en un modelo interactivo a distancia, sustentado con el método de investigación-acción participativa y el método fenomenológico hermenéutico, ajustados además al contexto educativo inédito vivido por los sujetos de estudio. La simplificación práctica se concreta en que se aportan herramientas para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los sujetos de estudio, donde el maestrante se forma como un sujeto investigador de las realidades educativas, propiciando mejoras en la calidad educativa que precisa las políticas educativas del Estado. La importancia y actualidad radica en el fortalecimiento de las competencias investigativas necesarias para llevar a cabo investigaciones que establecen las políticas educativas de Estado vigente en procura de una mejor calidad educativa. La novedad reside en el abordaje realizado en el recorrido fenomenológico hermenéutico durante la primera y segunda indagación, así como las acciones desarrolladas para dar respuesta a las necesidades sentidas de los sujetos de estudio. Entre los elementos teóricos que sustentan el trabajo de ascenso, tenemos la teoría de la acción comunicativa propuesta por Habermas, así como los aportes de Vygotsky, Ausubel y Brunner, quienes coinciden en que debemos partir desde el cúmulo de experiencias y saberes previos que los sujetos de estudios poseen sobre el objeto de estudio, haciendo énfasis en la interacción social durante el proceso de aprendizaje, donde el conocimiento alcanzado es aquel que los sujetos de estudios pueden construir por sí mismos, motivados por la curiosidad. Con relación al tipo de educación asumida es la formal. Aportes de Ramírez, el Currículo Nacional Bolivariano, Freire, entre otros, nos lleva a inferir que toda acción que involucre educación implica amor al prójimo, acción, comunicación, interacción y sobre todo empoderamiento del aprendizaje, fortaleciendo buenos hábitos, potenciando los procesos cognitivos, permitiendo al sujeto de estudio estar con el mundo, desenvolverse y contribuir en sociedad, abarcando además aspectos sociales, emocionales y éticos. El aporte de Morin con relación a la ética nos permite inferir que la misma se encuentra tácita en cada acción y reacción a la que somos sujetos, según el contexto social en que vivimos, por cuanto las contradicciones pudieran existir entre lo externo y lo interno según la necesidad sintiente. El aporte de García, así como de Leal, a la educación a distancia o mediada contribuyen en la posibilidad de trascender de los espacios físicos hacia otros más sincrónicos o asincrónicos, flexibles, abarcativos e inclusivos, que permiten mayor compromiso por parte del docente y del estudiante, dominio de las competencias digitales y sobre todo de herramientas didácticas para conectar con el otro y los otros desde la distancia. Con relación al modelo educativo a distancia, Escamilla plantea tres tipos de modelos, siendo el modelo interactivo basado en las tecnologías de la información y la comunicación, el que desarrollamos para este proceso. Las redes sociales en la formación a distancia juegan un papel preponderante. Lozares plantea un recorrido sobre el origen de las redes sociales a mediados del siglo XIX. Desde sus inicios hasta finales del siglo XX hay un gran número de aportes de otras voces sobre el tema. En la primera década del siglo XXI ocurre el auge de los sitios de redes sociales. En la actualidad se habla de ecosistemas de metamedios, de redes sociales digitales. Tenemos investigaciones que aportan al estudio como la de Rubalcaba y otros, así como la de Beitia y Bastidas. Ambos hacen énfasis de los beneficios que tienen las redes sociales. Entre las comunidades virtuales que se tomaron en cuenta teniendo presente los diversos factores que viven tanto los sujetos de estudio como la docente investigadora, se emplearon WhatsApp, Telegram y Google Group, cada una aportando a la dinámica del proceso según la versatilidad que ofrece. Con relación a las herramientas virtuales empleadas durante todo el proceso fueron los productos de Google como Correo, Gmail y Drive.
Autores como los aquí presentes han abordado las competencias investigativas definiéndolas como una agrupación de cualidades personales, dimensiones cognitivas y metacognitivas que permiten al estudiante y docente desarrollarse apropiadamente en las actividades de investigación. Podemos inferir que las competencias investigativas son un conjunto de cualidades y conocimientos que desde el reconocimiento de las actitudes, habilidades y destrezas, con voluntad y capacidad de resolución de problemas de manera independiente a los problemas que investiga y empleando las TIC, puede abordar con éxito las fundamentaciones que se proponen en las dinámicas de estudio. El estudio se encuentra sustentado con los articulados y objetivos de basamentos legales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y la Ley del Plan de la Patria vigente. La teoría que sustenta el método es el sociocrítico, a partir de un enfoque cualitativo. El estudio es de campo, con un diseño emergente apoyado de una visión lógica configuracional. El método de investigación es investigación-acción participativa, apoyado además de la metodología fenomenológica hermenéutica de Van Manen, desde una integración holónica, dado que se aspira a una visión integral de la realidad del objeto en estudio para transformarlo. El contexto o escenario inicialmente fue el espacio virtual por distanciamiento social durante el periodo 2021 y 2022. En el 2023 y 2024 se realizó de manera semipresencial en la Universidad Bolivariana de Venezuela en el eje general José Félix Rivas, en la ubicación Residencias La Coromoto. Los sujetos de estudio fueron 23 maestrantes de la corte 1, 2 y 3 del programa de formación avanzada de la maestría en educación que se encuentran en permanencia. Entre los medios de recolección de la información tenemos como técnica la observación endógena y abierta, conversaciones telefónicas, mensajes de textos autorizados desde Telegram y WhatsApp, así como Gmail. Entre los instrumentos se aplicaron fichas valorativas del proyecto de investigación Maestría en Educación, notas de campo, diario o bitácora de campo y el celular. En el análisis e interpretación de la información, por ser una investigación cíclica, tanto la primera fase como la segunda fase indagatoria se desarrollaron a detalles y se presentaron los hallazgos en la fundamentación ontoepistémica, mientras que los resultados de la estrategia educativa a distancia se encuentran al final de la fundamentación técnica. El proceso de investigación fue ejecutado desde las fases del modelo de investigación-acción participativa de Urbina, que apoyó el modelo interactivo a distancia de la docente investigadora. Con respecto a la validez y credibilidad, es consensual. En la valoración de las acciones implementadas, se seleccionaron 4 de los 23 sujetos de estudio, quienes en un ejercicio crítico y autocrítico, tomando en cuenta los criterios positivo, negativo e interesante, realizaron su apreciación al mismo. Esta selección se hizo tomando en cuenta su continuidad formativa a pesar de los obstáculos. Podemos observar el modelo de investigación-acción participativa, el cual consta de 6 fases, 4 procesos y sus respectivas acciones, que permiten de manera cíclica y fluida la ejecución de los procesos. De igual manera se presenta el modelo interactivo a distancia, donde evidenciamos la interacción de los distintos procesos y cómo se retroalimentan entre ellos. A continuación presentamos la estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes de la maestría en educación en el eje general José Félix Rivas. Tiene como propósito general implementar una estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes de la maestría en educación en el eje general José Félix Rivas. La misión se encuentra enmarcada en un conjunto de acciones que se realizan para lograr un propósito definido. Su intencionalidad es el mejoramiento de las habilidades, competencias y conocimiento en los sujetos de estudio. Definimos los objetivos estratégicos que se quieren alcanzar, los pasos a seguir para lograrlo, estableciendo un hilo conductor entre las actividades a desarrollar. Se tiene una idea clara de hacia dónde se quiere llegar y qué se espera de los estudiantes para alcanzar los objetivos estratégicos. Para ello se configuran las metas y expectativas de cada objetivo. Nos sensibilizamos hacia el bienestar mental del sujeto de estudio,
los motivamos a dar el paso hacia el cambio, con democracia, creatividad, pensamiento crítico y científico. Los valores compartidos se concretan en un conjunto de principios que unen y orientan las acciones y decisiones de los sujetos de estudio, estableciendo su postura investigativa, la toma de decisiones éticas, el reconocimiento de las normas establecidas por la institución, el apoyo colectivo para avanzar hacia una meta en común, mejorando las interacciones recurrentes y recursivas entre los estudiantes y docentes. Lo que deviene en esas interacciones recurrentes y recursivas, constructivas y significativas del proceso de formación, evidenciándose además posibilidades de multiplicidad del conocimiento alcanzado hacia otros escenarios. Los objetivos estratégicos de la primera fase abarca sensibilización, motivación y reconocimiento. Consta de 4 objetivos estratégicos. A continuación, presentamos el plan de acción de la primera fase de la estrategia de formación. Luego procedemos a la segunda fase. Se entra de lleno en el fortalecimiento de las competencias investigativas. Consta de 10 objetivos estratégicos. Se inicia con el análisis del programa de la maestría en educación, así como de las normas de presentación y evaluación del trabajo de grado. El resto da cuenta al análisis del material de apoyo, direccionado a la comprensión del mismo, en procura de fortalecer las competencias investigativas y producir avances en sus trabajos de grado. En la tercera fase de la estrategia, consta de un objetivo estratégico que tributa a promover diálogos de saberes entre los estudiantes, docentes y tutores, con miras hacia los procesos de socializaciones, predefensa, defensa finales, graduaciones. Pasamos, pues, de un recorrido imaginario de lo personal a lo transpersonal. Entre los resultados alcanzados podemos decir que tomamos en consideración las debilidades y amenazas presentadas por los sujetos de estudio, develadas en la primera y segunda indagación, donde nos propusimos fortalecer las competencias investigativas en cada uno de los apartados que debe tener un trabajo de grado de la maestría en educación y que para este trabajo de ascenso lo configuramos como fundamentos para lograr producciones científicas de calidad, así como los pasos que se siguieron desde el modelo interactivo a distancia y el método de investigación y acción participativa. Establecimos 15 objetivos estratégicos desarrollados en la estrategia de formación a distancia, los cuales estuvieron sustentados por 26 guías de apoyo didáctico, libros, artículos, entre otros materiales, donde podemos tener acceso de manera fácil y organizada desde el siguiente enlace. De los 23 sujetos de estudio, solo 12 estuvieron activos hasta la fecha. Los otros 10 se encuentran rezagados, de los cuales uno está próximo a predefensa en el 2025. El proceso de formación a distancia requirió de un acompañamiento individualizado y colectivo, según las asesorías que se necesitará dar. Cuando el distanciamiento social fue abolido, procedimos a realizar las asesorías colectivas presencial, fortaleciendo aún más el interés por culminar el proceso. Los resultados hasta ahora alcanzados son 12 los sujetos de estudios que lograron avanzar con las respectivas dificultades que eso conllevó, aún más en este contexto país. 9 presentaron sus trabajos y se graduaron. Los 3 últimos defendieron en diciembre del 2024 y corresponde 1 de la primera corte, 1 de la segunda corte y 1 de la tercera corte, en espera de actos de grado. Aspiramos que los rezagados culminen con éxito sus trabajos de grado. A continuación se presentan detalladamente los resultados de 8 trabajos de la primera corte, 3 de la segunda corte y 1 de la tercera corte. En relación a la producción científica, durante el proceso investigativo se realizaron 5 videos para la divulgación de los avances del trabajo de ascenso, 4 en la CONEPET y 1 en la primera Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos. De igual manera, se publicaron 2 artículos en referencia al trabajo de investigación en la revista científica de Educación Emancipadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ya para ir cerrando, presentamos las reflexiones finales. Las competencias investigativas se han desarrollado en la medida que el investigador se compromete en su proceso formativo, según las demandas externas. En este caso,
concluir su trabajo de grado como requisito para graduarse de magíster cienciario en educación. Tanto las habilidades cognitivas básicas como las superiores es el punto de partida en la comprensión y apropiación de las competencias investigativas. Esto implica el desarrollo de saberes actitudinales prácticos y teóricos que estén relacionados con lo que queremos alcanzar. A pesar de los factores externos e internos que oprimían a los sujetos de estudio, la mayoría desde su resiliencia, compromiso, organización y fuerza de voluntad pudieron librarse en gran medida de los obstáculos que no les permitía avanzar. El contexto sociopolítico, económico y cultural del que hemos sido objeto en estos últimos años nos ha develado posibilidades de apertura mental hacia nuestras capacidades mentales e intelectuales y de lo que somos capaces de alcanzar si nos lo proponemos. Una vez interpretadas las valoraciones realizadas por los 4 sujetos de estudio, podemos inferir que la estrategia de formación a distancia para el fortalecimiento de las competencias investigativas alcanzó las metas trazadas de los 15 objetivos estratégicos. Sobre los rezagados asumimos que ya no es porque la universidad en los distintos procesos y llamamientos no haya hecho su parte o porque el docente no dio todo lo que estaba a su alcance para motivarlos y encaminarlos hacia un avance investigativo. Se trata de decisiones personales que debemos comprender y que en la medida que podamos tocar la puerta para enamorarlos hacia un viaje curioso-epistémico por el océano del conocimiento, no nos quede la menor duda que se hará. Guiada por las palabras de Freire, desde la postura de docente, investigador, insurgente, no dejaría de ser y de estar en el hacer. A continuación, un extracto fotográfico de algunas de las actividades desarrolladas. Los primeros graduados de la maestría en educación en el 2022. Momento de socialización de predefensas y defensas. Defensas realizadas en el 2023 y en el 2024. Y un reconocimiento por parte de algunos de los graduados de la maestría en educación. Para concluir, me despido con la siguiente reflexión. El crecimiento y la autorrealización son vientos trascendentales que generan olas en el mar del conocimiento.